Buenas tardes. Voy a exponer sobre propiedades físicas y químicas del suelo. Soy alumno de la Universidad Nacional Intercultural Juan Santa Atahualpa, de Ingeniería Civil. Primero vamos a dar un poco de concepto del suelo. El suelo es una colección de cuerpos naturales que están compuestos por el material orgánico y mineral que cubre la mayoría de la superficie terrestre. Contiene materia viva y sirve de soporte para la vegetación en campo abierto y en lugares transformados por la actividad humana. Es un sistema abierto, trifásico y tridimensional. Esto lo hizo según el autor Soil. Aquí vamos a dar unas características. Tenemos el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. El horizonte A. El horizonte A nos dice que es una capa superior que posee mayor actividad biológica, que generalmente está enriquecida por la materia orgánica y es más oscura que el suelo subyacente. El horizonte B nos dice que algunos de sus materiales, como ejemplo arcilla o carbonatos, son filtrados del A por agua percolada. Suele ser más grueso que el horizonte A. La acumulación de arcilla y la presión de la capa superior reduce la porosidad de las capas más profundas. El horizonte C quiere decir que es el material parental del suelo, un suelo residual. Consiste de material rocoso, fragmentado y erosionado. En otros casos consiste de depósitos aluviales, oleico o glaciares no alterados por la comunidad biológica. Ahora vamos a pasar a hablar sobre factores formadores del suelo. Según el actor Paul en 1980, los factores formadores se refieren a los agentes, fuerzas o condiciones que influyen o han influido o pueden influir sobre el material del suelo con la potencialidad de cambiarlo, y son las condiciones ambientales externas al suelo como tal hacen referencia a lo siguiente. Tenemos 5 factores. Uno de ellos es el organismo. Dentro del organismo, estos se encuentran microorganismos, mesoorganismos y microorganismos y pueden ser de origen vegetal o animal. Entran al suelo química y físicamente. El otro factor sería el clima, que es el factor ambiental más activo y de mayor influencia sobre la evolución de los suelos. Actúa sobre estos de acuerdo con el grado de intensidad y frecuencia. Dentro de los factores climáticos se encuentran la precipitación, la temperatura, los vientos y los fenómenos de evapotranspiración. Luego pasamos con el material parental. Es el material del cual deriva el suelo. Sobre este factor influyen el clima y organismos, factores activos, los cuales lo transforman dando como resultado un tipo de suelo determinado. De él se derivan las propiedades físicas como el color, textura, profundidad y mineralogía. Y las propiedades físicas vienen a ser la fertilidad, el pH, el porcentaje del material orgánico. Pasamos al siguiente factor, que es el relieve. Hace referencia a las formas del terreno y la pendiente. Afecta directamente a la acumulación o acarreo de materiales, los cuales determinan la profundidad del suelo, la concentración de sales y la erosión. Y por último tenemos el tiempo. Esto se refiere a la edad absoluta durante la cual han actuado los demás factores que han llegado a formar el suelo. De acuerdo al tiempo, se encuentran suelos jóvenes, maduros o altamente evolucionados. Aquí podemos apreciar una imagen sobre los factores, ¿no? El suelo se forma por la acción de 5 factores, nos dicen. Ahí podemos apreciar el tiempo, el clima, la materia orgánica, los minerales y el relieve. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo se forman los suelos? La formación del suelo es un proceso que suele durar miles de años y requiere de reacciones químicas, acciones físicas y procesos biológicos.
que alteran las rocas e incorporan materia orgánica en el sustrato, movilizando la materia mineral del suelo y la materia orgánica del terreno. El origen del suelo comienza con la meteorización de las rocas, proceso que consiste en el deterioro y transformación de las rocas al fragmentarse por acción de factores físicos, químicos, biológicos y geológicos. Seguido por la influencia de los factores formadores de los suelos, que tras el pasar del tiempo culmina siendo una capa de materia completamente diferente al material del que proviene. Aquí podemos apreciar una imagen, el origen y formación de los suelos. Como pueden ver, encontramos la roca originaria o madre. También vemos un concepto de meteorización, erosión, que tenemos la física, química y biológica. ¿Qué quiere decir física? Física quiere decir que son cambios térmicos, agua, hielo, crecimiento de cristales. Y química es la hidratación, disolución y oxidación. Y biológica viene a ser actividades de bacterias y putrefacción. Aquí podemos apreciar también, ¿no?, los pasos de cómo se forman los suelos, ¿no? Tenemos la cementación de diágenes y litificación, tenemos la transformación de rocas sedimentarias, como el agua, el viento y la gravedad, y la transformación y erosión de la digregación, ¿no? Aquí pueden apreciar todos. Pasamos al siguiente. Ahora vamos a hablar sobre procesos de formación de los suelos, ¿no? Son 5 pasos del proceso de formación del suelo. Uno de ellos es la que comprende la meteorización de la roca madre. El segundo son cambios significativos en el material resultante de la meteorización de la roca madre por medio de los elementos ambientales como la temperatura, las precipitaciones y la erosión del viento. Tercero, viene a ser la acción química del agua y de las sales minerales sobre el material parental, favoreciendo aún más la fragmentación del material rocoso y el asentamiento del material orgánico. 4. Afectivo de los seres vivos, que modifica aún más el material que originó el suelo, cambiando ya sea por la actividad metabólica tanto de animales o plantas o por cambios mecánicos propios de la fauna y de la actividad humana. Y por último, tenemos efecto conjunto de todas las materias orgánicas e inorgánicas que inducen más cambios aún en las capas superficiales del suelo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá nos dice los procesos más específicos que se dañan los suelos. Tenemos aquí la lixiviación o pérdida de arcillas y de hierro por acción del agua y la rubefacción. Lo otro es la ferruginación, que es la liberación de óxidos de hierro, caracterizándose la coloración rojiza que le dan al suelo. La laterización, que se hace referencia a la liberación de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, formándose durante este proceso las corazas de hierro o concreciones llamadas pintitas. Físicas. Las características físicas son una gran parte responsables del buen desarrollo de las plantas, pero muy pocas veces se les tiene en cuenta, pues generalmente solo se considera características químicas. En realidad, para que exista un medio óptimo para el crecimiento de las plantas, debe darse una interacción dinámica entre las características físicas, químicas y biológicas. Las propiedades físicas pueden ser fundamentales aquellas que no se derivan de otras y se encuentran dentro de este grupo: el color, la textura, la estructura, la densidad, la consistencia y la temperatura, que ahorita voy a pasar a explicar, ¿no?, en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la textura. Representa el porcentaje en que se encuentran los elementos que constituyen el suelo: arena gruesa, arena media, arena fina, limo y arcilla. Se dice que un suelo tiene una buena textura cuando la proporción de los elementos que lo constituyen le dan la posibilidad de ser un soporte capaz de favorecer la fijación del sistema radicular de las plantas y su nutrición. En geología, el término textura aplicado a las rocas tiene sentido diferente, designa el
modo en que los elementos constituyen de las rocas se agrupan en el espacio, confiriéndole su conformación general, ¿no? Este depende, por lo tanto, en grados diversos de la naturaleza de la roca madre y de los procesos de evolución del suelo. En resumen de todo esto, la textura de la formación del suelo será el resultado de la acción de los factores de formación del suelo y su intensidad de acción, según el autor Rock.